Hola amigos, ¿cómo están? Soy Scarlett Morales y quiero darle la bienvenida a su programa Entre Lechos y un Té, tu historia. Y de paso agradecerles a todos los que nos siguen en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, y de verdad que hemos crecido un poquito más cada día y nos motiva para continuar haciendo este tipo de programas, para que el mensaje que cada invitado traiga llegue a ustedes. Y hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Rosa María Solano Fallas, locutora y directora y productora de radio. Y productora de radio. Me van a disculpar porque son tantos los que vienen que nosotros se nos revuelve la cabeza, porque los emprendimientos son tan variados que queremos que tal vez este mensaje llegue a esa personita que nos está viendo, que quiere ser como ella. Así que se las presento. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, muy amable. Gracias a Scarlett por la invitación a este espacio Entre Lechos y un Café. Entre Lechos y un Té, tu historia. Y es porque soy más cafetera que tetera. Sí. Y gracias a ustedes, los que están ahí detrás viendo el programa. Espero que les guste lo que vamos a compartir. Y también pues agradecer el apoyo que le están dando a Scarlett también con este emprendimiento, y estoy segura que poco a poco, en vez de que tengas que buscar invitados, vas a tener que estar atendiendo agendas y porque la gente va a buscar querer estar aquí compartiendo con todas las personas que no solamente nos ven aquí en el país, sino fuera de las fronteras, que es lo que permite la internet hoy en día. Sí, no, de hecho. Y gracias a Dios que tenemos ya para más adelante, vamos a tener invitados de otros países. De hecho, ya hemos tenido. Lo que pasa es que ellos viven aquí. Ah, claro. ¿Ves? Bueno, y otra cosa que no la presenté, ella fue y todavía es mi profesora. Pero ahorita les voy a contar. Así que quédense porque vamos a conocer un poquito de su historia. Profe, voy a decirle profe, ¿verdad? Porque cuéntenos un poco de sus inicios, de cómo fue que nació esta idea, ese sueño en su corazón de ser locutora, o se imaginó que iba a hacer esto, porque ahora está en las radios, está también dando clases, y son años, ¿verdad? De estar en... Sí, bueno, creo que en este país la locución, por lo menos los que ya podemos decir que somos de la vieja guardia, no fue algo que ninguno pensara. En el caso de los hombres, tal vez porque les decían qué bonita voz que tiene, y entonces comenzaban a buscar un espacio. De repente, en los años 50, 60, 70, así se fueron metiendo. En mi caso, no, eso no estaba en mi libro. Yo quería ser doctora. Eso es lo que yo quise ser. Y cuando salí de la universidad, del colegio, yo hice examen de la Universidad de Costa Rica y lo pasé. Y en ese tiempo no era como ahora con una exigencia tan alta para las diferentes carreras. Bueno, pues éramos menos personas, menos gente queriendo estudiar en la UCR. Así que entonces yo saqué una puntuación que me daba para la carrera. Pero mi cuna es muy humilde, yo soy de un lugar muy humilde, y cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar medicina, él me dijo, ay no, Mari, mi papá me dice Mari, ay no, Mari, eso es solo para gente de plata, porque nosotros vivíamos en un pueblo en Cartago, en Tejar. Y parece mentira, pero en los años 70, digamos que vivir en Cartago y vivir en Tejar y pensar en la Universidad de Costa Rica era como muy lejos. Hoy en día sabemos que no es así, pero falta de información, porque con una beca lo hubiese logrado, pero definitivamente ese no era mi camino, y pues mi papá creo que de alguna forma lo profetizó. Y entonces entré a un colegio universitario en Cartago, y mi primera carrera fue un diplomado en turismo.
Eso fue lo que estudié. Pero yo salí del colegio y de una vez comencé a trabajar. Antes, por lo menos aquí en el país, antes vos salías con tu bachillerato del colegio y podías ser maestra. ¿Así? Sí, sí, Ah, sí. no había sí. que sacar... No, muchísimas. A ver, te metías, digamos, a hacer vacaciones o alguien te pedía un favor y lo hacías. Y yo tenía muchos vecinos que eran maestros. Luego ya se abrió un programa en la Universidad Nacional donde podías estar dando clases y estudiando a la vez. Y entonces, bueno, ese no fue mi caso, pero yo tenía vecinos, entonces que usted me puede hacer, es porque se enfermó, porque esto y lo otro. Entonces di clases, imagínate. Pero disculpe, escuelita pagada, que le decían. Privadas. No, escuelas públicas. La escuela. Rurales, escuelas públicas rurales. Entonces, allá en Cartago hay un lugar que se llama Santa Rosa de Oriamuno, y ese es el que tengo muy presente porque di sexto grado y fueron bastantes meses entonces, y resulta que la graduación y todo fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita. O sea que en algún momento fui empleada del Ministerio de Educación. Después, cuando ya estaba en la universidad, un compañero, yo empecé estudiando administración de empresas y después me pasé a turismo porque alguien me lavó el coco, para hablarlo popularmente. No, pasate. Bueno, y era buena yo en administración porque recuerdo, me encantan estas conversaciones porque cuando uno tiene ese tipo de conversaciones, recuerda cosas, desenfolva la memoria. Y entonces fíjate que yo estaba bastante bien en administración, incluso los sábados ayudaba a los compañeros con matemática, etc. Y un compañero de esa carrera me dijo, vieras que mi papá tiene un negocio de repuestos en Cartago, se llamaba Autoaccesorios y ocupan a alguien de cajera. Y bueno, yo dije, claro, voy. Y entonces comencé a trabajar ahí 4 años, estuve trabajando ahí, entonces trabajaba de día y estudiaba de noche, iba al colegio universitario de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Todo era en Cartago. Ah, bueno, todo cerca. Y bueno, todo cerca, exacto. Y resulta que, bueno, ya yo comencé a estudiar. Yo entré al colegio universitario en 1978, porque salí del colegio en el 77. 78, 79, 2 años. Y en el 80, fíjate que voy a retroceder un poquito el cassette. Yo, desde que tenía 5 años, declamaba. Me encantaba la declamación, es más, voy a decirte Nos algo. regresamos bastante. Muchísimo. Pero fíjate que es que eso lleva al otro. Yo siempre tuve muy buena memoria y era de las chiquillas en la escuela de ¿quién quiere el acto cívico? ¡Yo! Y siempre yo, ¿verdad? Recuerdo que en la escuela donde estaba era una escuela de 2 plantas, la Jesús Jiménez, entonces los estudiantes se ponían en el patio y los que teníamos que salir estábamos en un segundo piso con una baranda. Yo creo que a mí con cosas se me veía el pelo, pero me escuchaba, eso sí, o sea, siempre como que la proyección de la voz era como buena, pero digo, siempre fui muy buena lectora, corrida, etcétera, pero no, digamos que el tema de la comunicación no estaba en mi libro. Pero entonces resulta que desde los 5 años yo comencé a declamar y una vez me presenté en un acto cívico en una asamblea en honor a las madres y declamé ahí una poesía de un poeta de tu querida tierra, obviamente, de Rubén Darío. Rubén Darío. Declamé a Margarita de Baile como si lo hubiese hecho toda la vida, con una facilidad y para acá y para allá y todo. Entonces una maestra de la escuela, la niña Teresita Villanueva, me comenzó a fomentar eso, ¿verdad? Y ya después me aprendí dramatizaciones del Indio Duarte y resulta que de repente en familia, los 31 de diciembre, declamaba el Brindis del Bohemio, era como tradición.
Y entonces eso me gustó y fui aprendiéndome más y más y hacía presentaciones. Ajá. Entonces en las cooperativas, porque ya cuando empecé a trabajar en radio, que ahorita les voy a contar eso, hacía presentaciones. Bueno, el tema es que una amiga del colegio universitario de turismo, ya estaba en turismo, me dijo, fíjate que el 12 de octubre, estamos hablando de 1980, Ajá. el 12 de octubre hay una cena, una fiesta, digamos, de clausura, porque un grupo de montañistas de David Panamá vinieron a entrenar a los cruzrojistas de la Cruz Roja de Cartago. Y ella ya trabajaba en ese medio de comunicación. Y entonces ella les ayudaba, digamos que la Cruz Roja era una fuente como lo es hoy en día para cualquier medio. Claro. Y me dice, y entonces fíjate que hay una fiesta y están los panameños y todo el mundo, y va a estar el embajador, ¿por qué no haces una presentación? Y yo, sí, está bien, y porque me encantaba. Entonces yo llegué al punto que me ponía sombrero, bigote, me cambiaba, hacía una presentación, sí, larga. El tema es que cuando estaba declamando, se me acercó alguien con una grabadora, pero yo estaba en lo mío, no le tomé importancia. Y ya terminó la presentación y los aplausos y todo, ya me invitaron a la mesa principal. Y se me acercó alguien y con la grabadora en la mano y me dice, y él le decía a todo el mundo Morena. Escucha esto, Morena. Yo no lo conocía. ¿Sí? Panameño. No, un tico. Ok. Pero él le decía a todo el mundo Morena. Y entonces me pone la grabación. Y era yo, ¿verdad? Y me dice, ¿usted sabe que usted tiene voz de locutora? Y yo, sí. Voz de locutora, ¿en serio? Ya me imagino la dicción que tenía en ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces me dice, yo soy Freddy Dávila, trabajo en La Fuente Informativa, que es un radio periódico de una emisora en Cartago, La Fuente Musical se llamaba. Y entonces me dice, yo quiero que vaya mañana. Estamos hablando del lunes 12 de octubre. Evidentemente eso nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Porque fueron fechas muy marcadas para mi trayectoria. Y entonces me dijo que llegara el lunes a las 9:30 de la mañana a hacer una prueba. Y yo, y el martes yo dije... ¿Y no sintió nervios? No, no, yo no fui. Yo dije, no, ¿cómo...? Seguramente este señor estaba enfiestado y no sé, yo dije, yo no voy a ir, qué vergüenza. Sí, me está tomando el pelo. Y luego llego y me va a decir, ¿de qué me está hablando? ¿Verdad? Entonces no fui. Bueno, pasó martes, miércoles, jueves, viernes, y el viernes pasé por mi amiga, la que te digo que fue la que me invitó a la actividad, y me dice, Rose, no llamaste a don Freddy. Y yo, no, Alba, es que luego me da pena si el señor no se acuerda de mí, llámalo. Y ella trabajaba, igual que yo trabajaba en la agencia de repuestos. Ella era la secretaria de una oficinita del Limbo, que antes, desde esos años el Limbo, ¿verdad? Que está con los planes, etcétera. Bueno, el tema es que antes los teléfonos, que eran de disco, tenían llave. Así. Y entonces yo, allá escondidas, ¿verdad? Robándonos la llamada. Para hacer la llamada Eso rápido. Era robarse una llamada. Exactamente, así tal cual, literalmente. Y entonces marqué, me contesta la secretaria y yo le dije, por favor, ¿me comunica con don Freddy Dávila? Y sí, eran como las 5 de la tarde. Y entonces él se acerca al teléfono, aló, y yo, don Freddy, solamente dije eso, don Freddy. Y la reconoció. De ahí Morena, ¿por qué no vino el lunes y el martes? Yo le dije, no, es que yo no, a mí me daba pena porque si luego usted no se acordaba de mí, pero ¿cómo? Venga mañana a las 9:30 de la mañana, sábado. La estaba esperando. Entonces el sábado fui y yo, entonces obviamente no al aire, me dieron, antes eran los papelitos de los telefax, ¿verdad? Y venían las noticias y los comerciales eran un portafolio con muchos papelitos pegados, ¿verdad? Entonces yo comencé a leer noticias y a leer comerciales como si hubiese hecho eso siempre. Sin tomar clases de locución, ni nada. No existía. Y fíjate que comencé a leer noticias y a leer comerciales, pero te digo como si yo hubiese hecho eso toda mi vida. Y me dice,
empieza a las 7 de la noche. Y yo, ¿cómo? A trabajar ya. A trabajar a las 7 de la noche en el noticiario de la noche. Bueno, yo llegué a la casa, ¿verdad? Le conté a mis papás y ellos no podían creer porque ni siquiera yo les conté que el Señor me dijo que fuera. Recuerda que estamos hablando de 1980, Cartago, Tejar, gente desconfiada, conservadora, era muy distinto a lo que vivimos hoy en día. Y comencé el 16 de octubre de 1980. Eso significa que si Dios me deja llegar al 16 de octubre de este año, cumplo 44 años de ganarme la vida con el sudor de la lengua. Con el sudor de la lengua, con el poder de mi voz. Y con el sudor de la lengua. Ajá. Es que esa frase la decía un presentador costarricense muy famoso que murió inesperadamente, Carlos Alberto Patiño. Entonces, son figuras que uno tiene porque... Digo, en esos años los programas de televisión se veían en familia y los presentadores eran personas, bueno, creo que lo siguen siendo, pero personas muy famosas, muy respetadas y ve que la casualidad es que cuando yo tenía 16 años, yo fui presidenta del gobierno estudiantil de mi colegio y hicimos una marcha del blog para comenzar a construir el gimnasio y nos invitaron al programa de él. En Canal 4, era en ese tiempo. Y yo recuerdo, o sea, cuando llegamos al estudio, hasta me acuerdo la ropa que andaba y todo, y llegar y enfrentarse a ese señor con unos ojos preciosos, una personalidad, y coger el micrófono, bueno, yo vengo del colegio tal, y el colegio Elías Leiva de Cartago, o sea, pero yo hablaba, y me explico, pero no era, o sea, yo decía... No, yo no decía nada, la gente decía, ella sí que tiene facilidad de palabras, se expresa bien, pero cero, ¿verdad? Pues ahí comencé, un día a las 7 de la noche y leyendo noticias, que es lo sabes, una de las cosas más complicadas que hay. Y desafortunadamente, no habían teléfonos celulares ni nada, y no tengo ni una sola grabación como para decir... Mira yo cómo era, o sea, no tengo eso nada. No quedó nada, nada. ¿Por qué? Pero la radio no guarda esos discos. Sí, pero yo nunca me interesé como por eso. Nunca han subido ellos ahora que ya es conocida, no agarran esos demos o lo que sea. Porque ya la radio no existe y creo que la que se tenía que preocupar era yo y no lo hice. Pero a mí me encantaría poder escuchar algo. Si alguien tiene una grabación de la fuente informativa del 80, de los años 80. Y además, imagínate, bueno, Freddy Dávila, que era un reconocidísimo periodista, había trabajado en Radio Monumental, y tuve el honor de leer noticias con José Gabriel Durán, que fue uno de mis mentores, digamos, porque él era un hombre ya de mucho radio y yo era una chiquilla. Sí. Además de chiquilla, no tenía experiencia de nada. ¿Qué fue mi carta de presentación? Que leía muy bien, que respetaba las comas y los puntos. Es que ya era, o sea, de pequeñita lo traía, porque si era la primera que salía en la escuela, yo recuerdo que yo me paraba en primera fila, pero yo decía, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para estar ahí? Porque yo me muero del nervio, me congelo. Porque habían unas que siempre, aparte de que eran muy inteligentes, eran muy bonitas. Y yo decía, ¿será que por bonita? No, era porque era inteligente. Y se aprendía todo, y las que decían los poemas eran así rubiecitas, no sé por qué. Bueno, no y desde yo le iba a preguntar eso, que una parte, ¿verdad? Regresando un poquito en la historia, cuando usted dio clases en 6º grado, ¿cómo fue la experiencia con esos chicos, porque lo que son ahora no es lo mismo que lo que eran en ese momento? No, es que antes había muchísimo respeto por el maestro, a pesar de que, o sea, yo empecé a dar clases, yo salí del colegio en el 77, obviamente pues en diciembre, y cumplí mayoría de edad en marzo. Y las clases antes comenzaban en marzo porque eran 3 meses de vacaciones. Y entonces, evidentemente no podía trabajar siendo menor de edad, ya ocupaba ser mayor de edad. Y fue una experiencia muy bonita, porque
trabajé en escuelas rurales. Sí. Y entonces eso, son chicos muy ávidos de conocimiento. Imagino yo que con problemas como lo tiene todo el mundo hoy en día, Claro. con papás muy estrictos, ¿verdad? También. Pero fue una experiencia muy bonita y además pues tenía el tema de estudios sociales, matemática, Ajá. español, pues ahí nomás, porque recién había salido del colegio, ¿verdad? Y me parece, no recuerdo muy bien, creo que los mismos maestros que me pedían el favor de ir a las clases por un tiempo, seguro me daban los temas y yo los Sí. desarrollaba. Pero fue una experiencia muy, muy bonita. Te digo que cuando esos chiquitos de sexto grado salieron, a mí me dio como una nostalgia, ¿verdad? Sí. Porque yo dije, qué increíble, o sea, yo haciendo esto. Pero son cosas que en la vida te van enriqueciendo en diferentes áreas. Sí, porque eso era lo que le iba a decir. Eso le ayudó mucho a seguir adelante con su carrera, a tratar a las personas, a tratar con, bueno, porque por medio de la radio usted se comunica con todo el mundo, no es solamente los que, un ejemplo, hay unas radios que ponen musiquita retro. Entonces lo que hacen los chicos es inmediatamente cambiar, pero a usted le llega a todos. Pues sí, en realidad que ahora en la radio donde trabajo es una radio, bueno, para hombres y mujeres de 25 años hacia arriba, pero pues la radio es una ventana al mundo. Sí. Y hoy en día con la posibilidad de que la gente también te puede escuchar por internet, pues es inimaginable, ¿verdad? La gente que... Hay muchos costarricenses, por ejemplo, hay una oyente en Portugal que se llama Gloriana, hay muchos oyentes en New Jersey, en Alemania, ticos que a través de la radio, en el caso de Columbia Estéreo, donde yo trabajo, imagino que también escuchan muchas otras, pero sienten esa cercanía con su patria, con ¿verdad? su país, entonces, eso es una maravilla. Yo creo que la radio es un medio mágico, definitivamente. Sí, no, pero yo pienso que no es solamente como cualquier persona que vaya a una radio y hable de cualquier tema, porque por lo general, anteriormente, era mucho los chistes, ¿verdad? La vacilada y esto, entonces eso lo conecta porque los dichos y todo de Costa Rica, pero la música, las palabras, la forma de hablar y todo eso, depende de la personalidad de cada locutor. Claro, por supuesto. Y sí, imagínate que yo comencé ese día y he trabajado ininterrumpidamente. Eso es algo que como profesional del micrófono me hace sentir muy orgullosa, porque he hecho otras cosas siempre ligadas al mundo de la publicidad, pero nunca he dejado de hacer radio. O sea, sí, un programa, ahora que tengo una radio revista diaria, que podemos hablar más adelante de eso, pero radio revista. Radio revista diaria tengo, así que entonces me muevo en la radio todos los días. Ya me pensioné en enero, pero aquí voy a seguir haciendo radio. No, pero no nos vayamos todavía, espérese, no lleguemos a la pensión. Primero nos vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos para que nos cuente un poquito más de cómo vamos en esa radio. Espérese, no se retire todavía. No me retiro. Hola amigos, mi nombre es Scarlett Morales de su programa Entre el Hechos y un Té, Tu Historia. Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Entre el Hechos y un Té, Tu Historia en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y que no se pierdan nuestro programa porque cada vez están mejores. Y bueno amigos, estamos de regreso en su programa Entre el Hechos y un Té, Tu Historia. Y estamos aquí con la locutora, mi profesora, Rosa María Solano Fallas. Ella nos está contando un poquito de su historia, de cómo, ¿verdad?, la vida la fue llevando a ser lo que es el día de hoy. Quiero puntualizar eso un poquito porque la verdad es que a veces tenemos sueños que queremos desde pequeñitos
y de repente la vida o el destino o Dios nos tiene preparado algo diferente. Y durante el proceso pasamos por tantas cosas y pruebas que tal vez estaban ahí para prepararnos para lograr otra cosa más grande. ¿Verdad, profe? Así es, definitivamente. Así como llegó usted ahí sin esperar que alguien la descubriera, porque eso fue un descubrimiento. Absolutamente. Qué bonito eso que dijiste ahora, que la vida te va llevando. Ahí es donde uno podría pensar en que sí hay una línea trazada para cada ser humano. Bueno, pues uno quisiera que las líneas trazadas fueran positivas para todo el mundo. Pero en mi caso, pues eso era lo que me tocaba definitivamente, tanto así que me he mantenido durante tantísimos años. Ahora, fuera de cámara, mientras estaban en el corte, me decías que si yo, que había sentido el día que llegué a hacer la prueba. Yo creo que no recuerdo haber estado nerviosa, porque si hubiese estado nerviosa, fijo, no leo nada. No leo nada. Sí. Yo llegué, nunca había estado en una cabina de radio. No, nunca. Es que ¿por qué? Pero usted se imaginaba así llegar y ¿qué esperaba encontrar? No, nada, no Nada, sabía. Solo llegar. Yo vine a hacer una prueba y yo no sabía en qué consistía la prueba. Yo no sé si la prueba la grabaron, no la grabaron. El tema fue que yo hice una prueba de 10, 15 minutos tal vez. Me dijeron, ok, empieza hoy. Después, cuando pasaron los meses, el director, don Freddy, me dijo, Morena, hay una cosa que yo nunca le dije. La pusimos al aire y la gente era la que tenía que decidir. Ay. Yo dije, ¿y en qué momento dijeron? Bueno, y no, ahí vimos la manera de cómo. Y entonces la gente la aceptó. Claro. Y por eso yo estuve ahí 4 años. Ajá. Y entonces después ya, además de leer noticias, comencé a hacer un programa para niños. Ya después con los años tuve mucha capacitación en producir programas infantiles. Ajá. Pero ahí comencé a hacer un programa los sábados que se llamaba Tarde Infantil. Y los programas para niños en radio siempre son pocos y son muy apetecidos. Sí. Y ese programa a la gente le gustó muchísimo y yo lo disfrutaba muchísimo también. Entonces iba los sábados a hacer el programa. Creo que era como de 3 a 4 de la tarde. Pero volviendo a tu pregunta, ajá, yo creo que yo no me asusté. Tal vez cuando él me dijo, empieza hoy en la noche a leer noticias, y yo, ok. La sacó de su zona de confort en ese momento. Por supuesto, porque entonces ahí todo cambió. Ya yo comencé entonces, ok, no podía, leía en las mañanas y leía por la tarde, en las dos ediciones. A mí me tocaban las 2. ¿Qué significa eso? Que tuve que dejar el otro trabajo. Tuve que dejar el otro trabajo. Y fíjate que hay un dato que nunca se me va a olvidar. Me pagaban 400 colones por quincena. ¿En la radio? Eso era, ajá. Sí, en radio no 400 es. Colones, ¿qué es ahora? No, ahora no es ni un helado. 400 colones en los años 80, pero entonces yo supongo que en el otro lado por ahí andaba lo que ganaba también. Y entonces, a raíz de eso, que comencé ahí en la radio, leía noticias también con Carlos Espinosa, que fue un locutor, en paz descanse, ya trabajó en Radio Periódico Reloj, él era una voz muy reconocida. Entonces, o sea, yo me fui acercando, la vida me fue acercando a puros maestros. Sí. Que don Freddy Dávila, que José Gabriel Durán, que luego Carlos Espinosa, don Francisco Lafuente, que era un señorón de la radio, que era el dueño de la radio, y así sucesivamente. Entonces, yo era muy joven, pero digamos que de alguna forma, para decirlo
que suene bien, Ujú. fui bombardeada por profesionales. Claro. Y como no había ninguna instrucción en ese tiempo, ni casi que lo hay ahora, excepto los grupos que se hacen privados, pues entonces yo oía y veía, oía y Ajá. veía, oía. Y eso es una de las y cosas ponía que en usted nos práctica. dice. Escuchen y después repiten. Exacto. Y fíjate que bueno, entonces yo comencé en octubre, aproximadamente como en marzo, sí, tal vez en marzo o un poquito antes, Carlos Espinosa me dice, mira, ¿no te gustaría ir a hacer una prueba a una radio donde yo trabajo en San José que se llama Radio Sensación? Y yo, sí, está bien, era en Tibás. Y yo llegué a hacer la prueba y les encantó también, y entonces grababa comerciales para ellos. Y ahí trabajaba en ese grupo que era Radio Titania, trabajaba Alfredo Moreno, Chino Moreno, también un personaje de la radio en este país, en la música y en muchos, como programador también. Y entonces él me dijo, mira, cuando llegué a grabar ahí a Sensación, entonces me dijo, ¿vos tenés carnet de locutora? Y yo, no. Entonces me mandaron a sacar el carnet de locutora. Ah, carnet. Carnet de locutora. Ay, y entonces eso era, antes se sacaba, no era, ahora es una dependencia del MISIT, antes era del Ministerio de Gobernación y Policía y estaba frente al Centro Comercial del Sur, en San José. Y yo fui a sacar mi carnet es número 181 y no sé por cuántos van ahorita. Y entonces resulta que poquito tiempo después me invitaron a hacer un programa en la emisora que era la más top en ese momento en música romántica, Radio Titania, con don Ronald Alfaro, en paz descanse también, falleció siendo compañero. Y hacíamos un programa los domingos que se llamaba El Especial de las Estrellas. Lo grabábamos viernes allá en el estudio de Tibás y pasaba al aire domingo a las 10 de la mañana. Imagínate, Scarlett, que Ronald Alfaro era la voz de Canal 7. Solo ¿sí? para que veas el nivel, o sea, él estaba así. La escuela. Exacto. Y cuando yo llegaba a grabar el programa, estaba don Jorge Vargas, que por muchos años hizo el Hit Parade de Costa Rica, que era famosísimo. Y entonces, de ahí lo que yo les digo a los alumnos, lenguaje corporal, porque ese señor grababa y siempre marcaba su lectura. Por eso te digo que fui aprendiendo de uno, del otro, el otro claro. que era simpático, el otro que escribía el guión. Entonces, de repente fue como, esto es lo mío, sí, supongo. Pero es que tuvo los mejores maestros. Claro. Usted dice, tuve la oportunidad o la suerte de tener a los mejores. Pero yo creo que lo que pasó aquí es que usted nació con una estrella. Es diferente, porque no todos tenemos la suerte de caer así. Cuando la semilla cae en el lugar correcto, sí. crece. Y tal vez de repente no había tal vez tanta competencia. Un día en una entrevista alguien me preguntó también un exalumno, me dice, ¿y cómo fue la rivalidad cuando usted comenzó, que llegó la nueva, ¿verdad? Ya cuando ya me pasé al campo de locución comercial, con las otras locutoras que ya estaban? Había mucha rivalidad y yo, no. O sea, no la veían como... Había trabajo para todas, sí, había trabajo para como todas. una competencia ni nada. No, o sea, y ese es ella, es el otro llaman a este, el otro llaman al otro y punto, ¿verdad? No había tanto, o sea, ¿no? Es que hay una cosa que usted también, que yo he aprendido de ella, es que no a todos nos gusta nuestra voz. Eso es cierto, porque yo desde pequeña siempre he pensado que mi voz es muy ronca. Y mi mamá trataba de darme té de esto, té del otro, y yo siempre... Y conforme pasó el tiempo, mi voz es ronca, o sea, es así. Yo dije, yo no puedo hacer esto, yo no puedo cantar, yo no puedo hacer... Bueno, pero como dicen, ¿verdad? Como por ahí nos dijo un invitado anteriormente, todos los actores cantan.
tienen que cantar de alguna manera, o sea, yo puedo cantar a mi manera. Claro. Y creo que donde usted llegó, que usted dice que no hay competencia, es porque todos tenemos el tono de voz diferente. Claro, y porque no, vos te imaginas qué aburrido sería el mundo de la radio, la televisión, el comercial, con una sola voz. No, Ajá. imposible. Tiene que haber matices, tiene que haber colores. Y con respecto, por si está alguien pensando al otro lado ay, yo también soy ronca, miren. Y se lo dije a Scarlett y a algunas alumnas porque la voz de Scarlett, como otras voces de algunas mujeres, son particulares, porque las mujeres somos más soprano, más como, ¿verdad? Una voz más liviana. Pero cuando se tiene un ronquito, digo yo, como el de Scarlett, hay que trabajar porque se le puede sacar tanto provecho, y ella se dio cuenta. Y ella se dio cuenta de todo el provecho que le puede sacar. Entonces es más allá de que tu voz te guste o no te guste, porque eso nos pasa a todos, desde luego, a todos nos pasa. Al principio como que ay no, pero más allá de que tu voz te guste o no te guste, siempre piensen en que no hay voces feas, hay voces mal manejadas. Eso es lo que pasa. Todas las voces son bonitas, pero hay que aprender a manejarlas y esa es la diferencia. Y ya, parame porque voy a empezar a dar una clase aquí. No, pero está bien, por eso les dije, todos tenemos como esos complejos de que yo cuando voy a ser famosa o que voy a actuar, si yo soy muy gordita o yo soy muy flaquita, yo tengo siempre los primeros que juzgamos somos nosotros. Ah, claro. Y la voz es algo que nos proyecta, o sea, es la forma de comunicarnos con todos los demás, si no entonces habláramos en señas y no nos sentimos seguros. Sin embargo, o sea, se siente más seguro una persona que habla en lesco, ¿es verdad? Que uno, porque yo los veo súper felices. En cambio nosotros, digamos, nos acomplejamos de cualquier cosa y los que están ahí también están ahí, pero escuche usted que tiene la voz ronca, o usted no sé qué, usted que decía que no le gustaba su voz, esos son los que nos están escuchando y ese es al que queremos llegar con este mensaje. Por eso, así que no se sienta mal de darles un consejo, de decirles, porque también usted da clases en Casa Maga. Sí, así correcto. que cuéntenos un poquito de eso. Sí, el tema de dar clases, había tenido la oportunidad antes de la pandemia, porque yo creo que ahora el mundo es antes y después de la pandemia, como un poco para ponernos en contexto. Yo trabajé como 5 años en la UIA, dando talleres de locución a estudiantes de periodismo y publicidad. Luego di como 2 años en la Universidad Latina, igual talleres. Yo considero que la gente que estudia periodismo debería de llevar de la mano durante todos los cuatrimestres un curso de locución, porque es absolutamente necesario. Apoyo ese. Al final, ¿qué es lo que hace un periodista? Comunicar, excepto que se dedique a escribir, pero la mayoría siempre quiere o tele o radio, ¿sí? Y además tiene que hacer entrevistas, tiene que salir en cámara, en fin, de acuerdo a lo que elija. O quiere hacer un podcast, tantas opciones que hay hoy en día. Hasta para hacer un TikTok hay que tener una voz agradable. No tener una voz agradable, saber manejar la voz. La dicción. Y entonces, bueno, tuve la experiencia de enseñar, bueno, no de enseñar, sino de ayudarle a la gente a manejar bien su voz. Cuando en la pandemia, que yo creo que la virtualidad fue una herencia positiva de la pandemia, yo estuve en un curso de doblaje de películas con un maestro mexicano y resulta que cuando estuve, dijeron, es que van a dar un curso de doblaje de películas virtual. Y yo, ¿un curso de doblaje de películas virtual? Yo también. ¿Eso cómo? No, sí, es que por favor metete porque vos sos una persona que la gente te conoce. Bueno, la cosa es que entré al curso y yo, mira vos, y aprendí tantísimo y sobre todo aprendí que sí se puede de forma virtual. Sí se puede. Lo que yo no sabía era que después iba a ser invitada a dar clases en esa misma escuela de artes que se llama Casa Maga
y que también iba a dar clases virtuales, que es muy cansado, pero sí se logra. Y ha sido toda una experiencia, ya tengo más de 3 años, ahorita estoy con la generación número 7, Scarlett se graduó en la generación 5 y ya la generación 6 está próxima, más o menos a mes y medio de concluir, y la generación 7 comenzó hace mes y poquito. Son 7 módulos los que se dan y créanme que la gente aprende. Sí, definitivamente aprende. Sí se aprende y como dice mi profesora, se toma el tiempo, es cansado y sí se puede virtual. Nosotros tuvimos, ¿verdad? Y les voy a contar un poquito. Es tan bonito que cuando uno empieza, le dan un horario. Y de repente cuando vemos se nos pasa una hora más. Sí. y no hemos terminado y queremos presentar, leer nuestra parte y participar y es bonito y de verdad los invito a que de verdad el que quiera aprender locución, doblaje también hay ahí, o sea, el que quiera que se comunique a Casamaga. A Casamaga. Así lo encuentran en redes sociales como Casamaga. Ahorita como estoy con la generación 7, pues vamos a abrir curso más o menos hasta septiembre, la generación 8, pero la idea es que ir creando un semillero. Siempre hay la esperanza de que algún día la industria del doblaje vuelva los ojos hacia acá y por tanto, para que un país sea competente en este campo del doblaje de películas, no pueden ser 10, ni 20, ni 30, tienen que ser muchas personas, muchas voces, porque puede desde un protagónico que se hace el protagónico hasta alguien que solamente va a tener que decir bienvenido y ya participó. Entonces es muy importante. Además, el mundo del e-learning está muy abierto fuera de nuestras fronteras, el mundo de los audiolibros que también está conquistando mucho a la gente. Sí que queremos que llegue a Costa Rica lo más pronto posible. Pues, correcto. Que se produzca. Que se produzca aquí porque aquí hay mucho, pero mucho talento, muchísimo talento. Y me estaba comentando que tiene un proyecto, que era algo que estaba haciendo en la radio, produciendo. No, vamos a ver, yo trabajo en el Grupo Columbia desde el año 93. Comencé siendo directora de Radio Colorín, que es una radio que está en el corazón de mucha gente, es una radio 100% infantil. Comencé primero con el proyecto intelectual y después al año estuvo a mi cargo en el tiempo que estuvo al aire. Entonces estoy ligada al Grupo Columbia desde esa fecha. Eso es lo que pues tengo que agradecer porque siempre trabajando en otras emisoras y haciendo radio, cuando llegué al Grupo Columbia, bueno, pues entonces tuve presencia en Colorín y desde el año 97 comencé a hacer la voz de Éxitos Estéreo, que es el hit parade de Columbia Estéreo, que pasa los sábados a las 12 mediodía. Y el sábado 27 de abril fue el programa 1241 y lo hago desde el programa 1. ¿Ah, sí? Lo produzco y lo locuto. ¿Hace cuántos años? 27 años, 27. Algo así. Sí. Entonces, esas son cosas, Scarlett, que hay que contarlas con mucho orgullo porque no es cualquiera, no es fácil mantenerse tanto tiempo. Y después, desde hace 5 años, tengo Radio Revista en vivo. Primero comencé en las tardes y ahora se llama Mañanas Estéreo, lo presento de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, es un programa en vivo, una radio revista que la he invitado muchas veces y nunca ha llegado. Pero tiene las puertas abiertas y yo siempre invito a los alumnos porque esa experiencia de estar en una cabina de radio es muy bonita, muy bonita porque es estar cerca de la realidad. Sí, además, claro, no es que solamente llegan a ver, sino pues que llegan a hablar, llegan a mandar saludos, a estar en el micrófono. Y es una radio revista de entretenimiento, con música por supuesto, pero también tengo invitados, tengo secciones específicas. Y como te decía, ya ahora sí puedo hablar de la pensión. Sí, ya, ahora sí. No,
Es que se me estaba saltando, ya se me estaba retirando y todavía fue tanta la trayectoria que había que escuchar un poquito primero de cada etapa. No, y bueno, y hay muchísimas cosas que evidentemente pues... Quería decir algo. Ajá. Ahora que está diciendo que cuando se presenta en la mañana, yo siempre pongo radio y siempre le pido a Alexa que me ponga Columbia Estéreo. Ajá. Y se siente muy bonito escucharla porque yo puedo estar en mi casa lavando trastes o cocinando y sabiendo que usted está allá en la radio y yo aquí lavando trastes. Es que esa es la magia de la radio. O sea, la magia de la radio es que, y eso es lo que siempre he querido, es que yo estoy en una cabina de radio, pero yo me siento con vos aquí, o me siento en tu cocina, o me siento sentada al lado del conductor, o me siento a la par del trailero, del que va en vagoneta, del que va en Uber, del que va en tren, en el bus. Claro. Esa es la idea siempre de cuando uno trabaja en radio en vivo, que la gente sienta esa empatía y esa cercanía. Se siente acompañado, que uno sabe que si agarra el telefonito y la llama, usted contesta. Es correcto. Y ahora que ya no hay teléfono en cabina, pero hay WhatsApp. Así. Yo siempre trato de, aunque sea mandarles un dedito así, o decirle hola, ¿qué tal? Y la gente eso lo agradece. Claro. Muchísimo. ¿Y qué nos cuesta a los comunicadores? Nada, no nos cuesta nada, en realidad. O sea, creo que hay que ser agradecido con el oyente y respetar esa fidelidad, que hay gente que me escribe todos los días, o sea, que todos los días se sienta conmigo en el programa. Entonces, bueno, creo que como para ir finalizando, lo que te decía es que el 29 de enero ya afortunadamente Dios y la vida me dieron la oportunidad de poder pensionarme, pero el día que le hablé a la gerente de la radio le dije, bueno, Daniela, ya yo hasta el 29 ya me pensiono de enero. Ah, sí, pero aquí todo sigue igual. ¿Verdad? Aquí todo sigue igual. Entonces, eso te da alegría porque, o sea, sentís que todavía tenés mucho que dar y yo sé que tengo mucho que dar. Y entonces, bueno, pues ahí estaré hasta que las fuerzas me den, ay, digo, ni que fuera tan cansado. No. Sí, hacer radio es lo más lindo del mundo. Pero digo, la edad obviamente va sumando y pues hay un cansancio físico normal. Pero hasta donde me aguanten los oyentes y mi cuerpo y Dios me dejen, pues ahí voy a estar. Porque, o sea, si alguien a mí me pregunta, ¿qué es lo que más ama en la vida? Hacer radio. Porque es que eso es lo que he hecho más años de mi vida que otra cosa. Además de ser madre, obviamente, y esposa, pero hacer radio es una pasión. Es algo que se vive, que se lleva y me encanta saber que ya, o sea, que la gente me reconoce por eso. No, pero bueno, a usted la encontró, su destino llegó así directamente. Creo que eso sí. Fue, y qué lindo que haga lo que a usted le gusta, no todo el mundo tiene el privilegio de hacer lo que le gusta. Correcto. Y una cosa muy importante y que siempre, bueno, trato de no decirle a nadie directamente, apoyen, o hay que hacer esto obligadamente, pero el apoyo que le dan al adulto mayor últimamente es muy bueno. Aquí en Santana siempre yo veo que los ponen a moverse, a hacer cosas y a pesar de que usted ya se pensionó, no le dijeron, bueno, ya es una carga, ya quitémosla. Sí. No, o sea, se ve el valor que le dan y el apoyo que tiene, que todo ese tiempo que usted ha dedicado ahí, se valora. Se valora y de forma de agradecimiento la retienen y la tienen ahí por ese amor y por el amor que le tienen todo el público también, porque si no fuera por ellos. Así es, por supuesto. ¿Verdad? La gente que te acepta, que te sigue y que hace posible, bueno, evidentemente las marcas patrocinadoras también que confían en uno, pero definitivamente la audiencia, la radio es un medio de comunicación por excelencia y por la radio hay que luchar. Somos un país privilegiado que la radio se puede escuchar de forma gratuita. Hay otros países en el mundo donde tienen que pagar por eso y bueno,
eso soy, Rosa María Solano, la señora de la radio. Rosa María Solano, y los invito a que la busquen en las mañanas en Columbia Estéreo. Bueno, ¿y tiene redes sociales? Bueno, yo no, sí tengo Facebook, tengo Instagram, pero de vez en cuando, no soy así como muy asidua. No es mucho de las redes, pero las bueno, no redes. importa. Si ustedes la buscan en Google o no sé, en algunas, pongan nada más el nombre y van a salir un montón. Sí. En Instagram o en Facebook es Rosa María Solano Fallas. Digo, cuando abrí eso, se fue lo único que se me ocurrió poner mi nombre. Bueno, muchísimas gracias, profe, por estar aquí. No, a vos por la pasamos invitación. súper bien. Esperemos que el mensaje les llegue a esa persona que está por ahí. Recuerden, la voz es lo más importante en la vida, pero no es todo, porque hay personas que no tienen eso. Pero si usted tiene una voz y piensa que esa voz no va a ser nada, sepa lo que está equivocado. Sí se puede, y nada más tienen que venir y tomar clases y mejorar esa voz. Aquí está la profe. Gracias, profe. Nos vemos hasta el próximo programa.